Bueno, si me dicen que se está viendo y se está escuchando todo bien, iniciamos esta clase. Gracias, bien. Bueno, ya sacaba la cuenta que llevamos como 2 semanas mirando el tema del límite. Fue hace 2 viernes atrás que empezamos el concepto de límite, y en realidad la primera de las aplicaciones o usos importantes que le vamos a dar al concepto de límite tiene que ver con esto de continuidad, que estuvimos viendo en la clase del lunes que nos presentó el profe Julio. ¿Está bien? En esa clase iniciamos, y lo central me parece que está en ese punto, hablando de o definiendo la continuidad de una función específicamente en un punto, que llamaban, por ejemplo, arbitrariamente un punto X o Z. Una de las definiciones de continuidad en un punto que Julio nos mostró es esta, que está desagregada como en 3 requisitos, ¿está bien? Diciendo, para que una función sea continua en un punto x sub 0 tiene que existir su límite, tiene que ser L en el sentido de que sea un valor finito, tiene que existir f de x sub 0, es decir, tiene que estar definida la función, y por último, esos 2 valores previos, los de las 2 cosas previas que dicen que tienen que existir, tienen que ser iguales. ¿Sí? Esa es la definición básica que todos tenemos que conocer y saber enunciar. Esta sí es una cosa que todos tendríamos que saber escribir, la definición de continuidad en un punto. ¿Está bien? También nos decía Julio que a veces esa definición se sabe compactar en un solo escrito, se sabe reducir esas 3 condiciones anteriores escribiendo solo esta última, ¿está bien? Que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 tiene que ser igual al valor de la función en el punto, ¿está bien? Fíjense en que esas 2 cosas pueden no ser iguales, y si una función cumple con esto en un punto de x sub 0, entonces es continua en ese punto. Esta síntesis, esta sola ecuación escrita así, por supuesto demanda, no solo demanda la igualdad, sino que demanda que lo que está a la izquierda exista, que sea un número, porque lo que está a la derecha también tiene que existir, y es efectivamente solo puede ser un número. Esas 3 condiciones, cualquiera de estas 2 formas pueden ser equivalentes. Van a ver que algunas, nos va a gustar alguna más que la primera para algunas cosas, pero la segunda también es un enunciado correcto de continuidad. Bueno, la novedad sobre lo que vamos a ver en la segunda parte de hoy del teórico es que vamos a decir que una función en un punto que no cumple con alguno de estos 3 requisitos, estos que mencionamos, vamos a decir que esa función tiene en ese punto una discontinuidad. Esa va a ser la palabra que vamos a usar. Discontinua va a ser una función en un punto x sub 0 cuando no cumple alguno, por lo menos uno, de estos requisitos, ya sea porque no exista el límite, o ya sea porque no existe la definición, o ya sea porque no se da la igualdad del concepto previo. Cualquiera de esas razones, de esas situaciones que ocurran, nos van a hacer afirmar que la función tiene una discontinuidad en el punto x sub 0. Aviso, eso lo vamos a ver otro rato. Bueno, a partir de este resultado a partir de este enunciado de continuidad en un punto, vimos el lunes cómo Julio nos mostraba cómo se extendía esta idea de un punto a intervalos. Vimos la idea de continuidad en un intervalo abierto y vimos la idea de continuidad en un intervalo cerrado. Cómo había que enunciar esas distintas condiciones para la continuidad. Y podríamos sintetizar, al menos para esta primera parte, diciendo que hay funciones que tienen el atributo de ser continuas para todo el conjunto de los reales. Estas serían como las mejor portadas de todas, bien portadas. Funciones que están, por supuesto, definidas en todos los reales y que resultan continuas, es decir, que cumplen estos 3 requisitos que dijimos en cualquier valor de x sub 0. ¿Cuáles serían esas funciones? Bueno, vamos de menor a mayor. La función identidad, la f de x igual a x, es la función que a cada x le asigna el mismo valor de x, que sería como la lineal que pasa por el origen, su gráfica, y las funciones potencia, por ejemplo, la de x a la 2, la de x a la 3, estas funciones están definidas en todo el conjunto de los reales, y podemos afirmar que el límite de la función para cualquier x sub 0 coincide con el valor de la función x sub 0. Así que todas las potencias van a ser entonces funciones continuas en todos los reales.
Las exponenciales, recuerden que decíamos esas del tipo a la x, donde a era la base, un valor fijo, que tenía ciertos requisitos, por supuesto, no era cualquier valor, no podía ser, por ejemplo, negativo. Estas funciones también son funciones que resultan ser continuas en todos los reales. Cumplen esos tres requisitos para todo x. Lo mismo para las funciones logaritmo, sea cual sea la base del logaritmo que consideremos, estas son funciones continuas, perdón, en todos los reales. Vamos a tener que hacer una salvedad porque recuerden que el logaritmo, las funciones logaritmo están definidas para los valores de argumentos positivos. Entonces, para los valores, no de todos los reales, sino los reales positivos, esta función va a ser continua. Y agregamos la función módulo, es también una función continua. Recuerden la gráfica de la función módulo, que son dos rectas, así que forman como una B corta. Y también serán continuas en todos los reales las funciones trigonométricas seno y coseno. Por supuesto, esta idea ustedes la podrán tener muy clara previamente, recordando esta idea de que una función continua en todos los reales es una función cuya gráfica uno la puede trazar de un solo tirón, dijera Julio, sin levantar el lápiz. Esa va a ser una función continua. Por ejemplo, la función módulo de x, más allá que tiene un quiebre, uno puede trazar una de las líneas rectas con una pendiente negativa y después continuar el trazo con otra línea recta. Todas estas funciones, sus gráficas se pueden hacer de un solo tirón sin tener que levantar el lápiz. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Queda claro? Pregunto yo. Bien, bueno, esto es como si fuera todo introductorio. Lo que queremos enunciar hoy no va a ser difícil de aceptar, que si operamos con funciones continuas, lo que obtenemos son otras funciones continuas. ¿Bien? Eso que en principio sería así, lo vamos a formalizar de esta manera. Hay dos bloques acá, miren. Dice, si f y g son funciones continuas, lo vamos a proponer en un punto, después ya sabemos cómo extenderlos a intervalos esto. Dice, la suma de las dos funciones también es continua en ese punto. Es decir, la nueva función f más g, es otra función distinta, también va a ser continua si f y g lo son, ¿está bien? En el punto x sub 0. Lo mismo pasa para la resta de esas dos funciones, que son continuas en un punto, el resultado también es una continua en el punto x sub 0. También ocurre lo mismo para productos de dos funciones. El producto de dos funciones continuas también me da otra función continua, al menos en el punto donde eso se cumpla. Y como es de imaginar, el cociente de dos funciones continuas también resultará continua, nada más que acá, ya saben, hay que agregar el requisito de que el denominador no vaya a ser 0. Es decir, que la función que está en el denominador, que en este caso hemos llamado g, evaluado en x sub 0, tiene que ser necesariamente distinto de 0. Todas estas combinaciones de funciones con suma, resta, multiplicación y división generan funciones continuas, salvo en este caso de la división, si se diera la supuesta situación de que el denominador sea 0. Y por último, la otra operación que hemos presentado al comienzo del estado de cálculo 1, que era la compuesta de dos funciones, también tiene esa característica de arrastrar o contagiar la propiedad de continuidad. Solo que el enunciado tiene algunas pequeñas salvedades. Dice, si la función f es continua en un punto x sub 0, y la función g, no se pregunta uno si g es continua en el x sub 0 también, sino se pregunta si g es continua en el valor de que toma f en x sub 0. ¿sí? Si g es continua en ese valor, en f de x sub 0, la compuesta de g compuesta con f será continua en el punto x sub 0. Es decir, la compuesta de continuas también nos da una función continua. ¿Está bien? Por supuesto, también se puede agregar aquí el enunciado de la compuesta al revés, de f compuesta con g, salvo que habrá que acomodar las condiciones aquí de continuidad de cada una de ellas. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, gracias. Bien, bueno, entonces si queda claro, yo propongo que ustedes vayan pensando ejemplos, es decir, pensar en una función f y en una función g y decir, bueno, cuando yo sumo estas dos funciones, que debieran ser continuas en principio para todos los reales o para
o tener en claro uno a dónde son continuas, y escribimos entonces algunos ejemplos de estos, a partir de lo que ustedes mencionan, ¿eh? Dadas dos funciones de fijé, piensen dos ejemplos, dos funciones de fijé, y alguien me canta una suma que supuestamente será continua, en principio, en el conjunto que ustedes me decían. Escucho, ¿eh? Profe, ¿podría ser la suma de una lineal y una exponencial? Y una exponencial. Bien, o sea que f fuera, por ejemplo, una función lineal, fuera x, f de x igual a x, así podría ser, ¿sí? Y la función g fuera una exponencial. ¿Dice, así dijo? ¿Esa fue la propuesta? Bien, entonces aquí podríamos poner una función exponencial. Podemos poner una de las comunes, que es la e elevado a la x, ¿está bien? Esas dos funciones, ¿a dónde diríamos entonces que son continuas? En todos los reales. Sí. En todos los reales. Bueno, entonces la que fuera su suma, f más g, sería la función x más e a la x. ¿Está bien? Control C, control V. Esta función, que es esta suma, uno ya podría decir que es continua en todos los reales, ¿no? Continua para todo R. ¿De acuerdo? Ha quedado todo puesto. ¿Están de acuerdo? Bien. Si quieren, hacemos esa misma propuesta, pero pensamos en la función producto de ellas. La que fuera el producto, ¿cómo sería? X por e a la x. ¿Está bien? Ya de una podríamos decir, ¿a dónde es continua esa función? En todos los reales. También, para todos los reales. ¿Está bien? Y si pensamos en la división de ellas, perdón. Sería de todos los reales, distinto de menos x, o 0. Distinto de, perdón, no escuché. 0. Distinto de 0. ¿Estás pensando en qué división? ¿X sobre e a la x o e a la x sobre x? E a la x dividido entre x. Bien, vamos a hacer esta división entonces. Dice, acá ponemos e a la x, e a la x. Muy bien, e a la x sobre x. Entonces esta es continua para todo real distinto de x igual a 0. ¿Está bien? ¿Esa era la afirmación? Así es. Bien, muy bien. ¿Y si hacemos la división al revés? Para todas las reales. Porque es una constante. ¿Y el resultado de a la x puede darme 0? No. No puede. Muy bien. Así que esta función, que es x sobre e a la x, ya sin hacer muchos estudios, podemos afirmar en función de lo que vimos que es continua para todos los reales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y podríamos proponer otra para que hiciéramos una compuesta y nos quedara un poco más claro, porque acá si hacemos la compuesta entre las dos como una es la identidad, no va a ser muy, muy valioso, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Podemos hacer un ejemplo de compuesta para que podamos decir esta compuesta, ¿se entiende? Un ejemplo de dos que podamos componer
X cuadrado. X cuadrado, acá lo pongo X cuadrado. Muy bien. Y la otra. Esta, por supuesto, que es continua para todos los reales, ya dijimos. ¿Y la otra? Una G. Bueno, ponemos la Y a la X, ¿quieren? ¿O surge alguna otra que les guste? Control C, pongo la misma, Control V. La compuesta de G compuesta con F, ¿cuál sería entonces? X al cuadrado. E elevado a la X al cuadrado. Muy bien, acá pongo E elevado a la X al cuadrado. La verdad es que a lo mejor uno ni siquiera sabe cuál es la gráfica de esa función, pero ya estamos en condiciones de afirmar que esa función va a ser continua para todo el conjunto donde son continuas las otras dos. Y como ya sabemos que las otras dos son continuas para todos los reales, esta también va a ser continua para todos los reales. ¿Está bien? Y la otra compuesta, que sería, ¿cuál sería la expresión de la otra compuesta? F compuesta con G. E elevado al cuadrado. ¿Cómo dices? E elevado al cuadrado. es la misma que la anterior. A la X. Ajá. O sea que en la base tengo E a la X y después tengo todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Voy a poner un paréntesis más para que quede claro. A ver si puede ser que me deje hacerlo. Sí, acá me va a dejar. Sí. Esta función, que no es igual que la anterior, porque esta sería potencia de potencias, que sería como E a la 2x, ¿se acuerdan que se multiplicaban los exponentes? X elevada, E a la X elevada a la 2 sería E a la 2x. Esta función no es la misma que la anterior, esta es la compuesta de F compuesta con G, y esa también sería una función continua para todos los reales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, bien, muy bien. O sea que estas propiedades que estamos enunciando aquí, perdón, no propiedades, sino operaciones entre funciones continuas, nos van a ahorrar y nos van a hacer el trabajo y nos van a servir para decir, bueno, si yo conozco algunas elementales y sé cómo se comportan, las combinaciones de ellas también las voy a poder estudiar. ¿Sí? Así que bien, bien importante va a ser tener agendadas estas propiedades que, por otra parte, son bastante naturales. Bueno, como resultado de estas combinaciones, uno ya puede afirmar que los polinomios, que como son combinaciones, sumas, productos, con constantes o con potencias, los polinomios van a ser todas funciones continuas para todos los reales, porque son combinaciones de esas que dijimos, de potencia, ¿está bien? ¿Se entiende? No importa el polinomio que sea el de grado 7, de lo que sea el polinomio, siempre va a ser una función que va a ser continua para todo el conjunto de los reales. Muy importante ese dato. También va a ser valiosa esta propiedad para hablar en general de las funciones racionales, estas que eran cocientes de polinomios, recuerden que las hemos estado nombrando, y diremos que esas funciones racionales van a ser continuas para todos los valores, excepto para aquellos donde el polinomio del denominador se hace cero, por supuesto. Esa condición. Y también nos va a servir estas proposiciones que vimos para hablar, por ejemplo, de las funciones tangentes y las recíprocas de las trigonométricas. ¿Se acuerdan? 1 sobre seno, 1 sobre coseno, esas son las recíprocas de las trigonometrías. Vamos a poder estudiar dónde esas funciones son continuas, simplemente mirando a dónde mirando a dónde se anula el denominador y diciendo, bueno, salvo en esos lugares donde se anula el denominador de esta función trigonométrica, entonces en todos los otros las funciones van a ser continuas. ¿Sí? Creo que tengo algunos ejemplos de funciones racionales que si quieren los miramos aquí abajo. Por ejemplo, tengo este ejemplo, no sé si se ve bien, ahí lo voy a ampliar un poquito. Tengo dos ejemplos de funciones racionales. Miren, una función h de x definida como x sobre x al cuadrado más 1.
Identifican ahí que hay dos polinomios, el polinomio del numerador, que es de grado 1, y el polinomio del denominador, que es de grado 2. ¿Sí? Los dos polinomios, que los he llamado f y g, entonces son funciones continuas para todos los reales, y uno, ¿qué va a decir sobre h? ¿Qué les parece? ¿A dónde va a ser continuo h? Todos los reales. Todos los reales. ¿Alguien está preocupado por algún valor donde se anule el denominador? No, no creo, porque el único valor puede ser el -1, pero un exponente par. Bien, no hay ninguna limitación en este caso porque se trata de dos funciones continuas, la del numerador y el denominador, y además está este requisito de que g de x no va a ser nunca 0. Control C, g de x es siempre distinto de 0, por estas cosas que pasan, porque es un polinomio de grado 2 cuyas raíces son complejas. No hay valores reales que anulen el denominador, porque no hay modo de que un número elevado, una x elevado al cuadrado me dé -1, no hay modo. Todas las potencias pares dan resultados positivos, así que la suma de dos valores positivos aquí en el denominador no hay problemas de que se anule. G de x es distinto de 0 para todo x, y por lo tanto la conclusión es que h de x es continua para todos los reales. ¿Están de acuerdo? Los voy a escribir. Continua para todos los reales. ¿Está? Esta sería como la conclusión. Y miremos otro ejemplo, parecidísimo al anterior, nada más que en el denominador la función que aparece es x cuadrado menos 1. Entonces, aquí, ¿cuál sería la afirmación acerca de la continuidad para esta función? Que el x no puede ser 1. Es Solamente continuo para uno. todos los reales menos el 1 y el -1. El 1 y el -1. Muy bien. Reales distintos de x igual a más y menos 1. Igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Está bien? Siempre recuerden que cuando tenemos un polinomio de grado 2, de grado n, la cantidad de raíces posibles es n. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 2 en el denominador, si se me ocurre una raíz que me sale intuitivamente, tengo que buscar la otra, porque si tiene grado 2, es posible que tenga hasta 2 raíces. ¿Está bien? Puede ser una repetida, ¿está bien? Pero tengo que verificar ese dato. ¿Está bien? Digo por la primera participación en la que alguien se daba cuenta de que el 1 era una raíz, pero por ahí se hubiera quedado sin indagar más acerca del otro valor que efectivamente teníamos para encontrar. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, bien. Sí, gracias. Y acerca de la función tangente, podríamos recordar que está definida como el seno sobre el coseno, y podríamos o recordar cuál es la gráfica de la función tangente, que es también una función periódica, que tiene saltos, pero si no, si estuviéramos interesados en conocer a dónde están los saltos, a dónde están las discontinuidades, tendríamos que mirar entonces por esta definición a dónde el denominador se nos hace cero. No nos preocupa para la discontinuidad si el seno se hace cero, no nos preocupa eso. Para saber a dónde es discontinua o a dónde sí es continua, lo que tenemos que mirar es dónde el denominador se anula. Eso tiene que ver con preguntarnos dónde el coseno de x se hace cero, y escucho a ver si quién recuerda o quién puede decir a dónde el coseno de x se hace cero. En 90 o en 90. Solamente en 90. O en pi sobre 2 radian. Bien. La idea primera, la más intuitiva, que siempre nos aparece, quizás es la de grados. Recuerden que el valor de x en valor real tiene que ser descrito como radianes, así que si bien el ángulo es el ángulo de 90, la escritura tiene que ser en radianes. Entonces ponemos pi sobre 2. ¿Está bien? Esto se hace 0 para pi sobre 2. Pregunto, ¿hay algún otro valor donde el coseno de x se haga 0? 180 o radial. ¿En pi?
En pi, 180, no. En 3 medios pi. En 3 medios pi, que es lo mismo que 270 grados. O sea que hay varios valores, ¿no? 3 medios de pi, voy a poner 3 pi sobre 2, así queda más claro. 3 pi sobre 2. ¿Cuánto era cada múltiplo impar de pi? ¿Puede ser? Múltiplo impar de pi. No, porque un múltiplo impar de pi sería un pi, 3 pi, 5 pi. Eso sería un múltiplo impar, ¿cierto? Sí. Bien. En realidad queremos nombrar, cuando queremos nombrar muchos ángulos como este, ponele, el primero que queremos nombrar es el de 90, que es pi sobre 2. El siguiente ángulo que queremos nombrar, le tengo que agregar media vuelta, es decir, le tengo que agregar pi radianes, ¿está bien? Para nombrar el siguiente de ese, le tendría que agregar otros pi más radianes, y así. Si yo me paro en uno de los ángulos, por ejemplo en el primero, que ustedes dijeron el de 90, y que es pi sobre 2, le sumo múltiplos de pi, múltiplos de media vuelta, ¿está bien? Entonces, escribo, para poder nombrar a todos, voy a poner así, escrito más compacto, vamos a escribir. Vamos a poner una ecuación que va a decir x igual, voy a poner el primer valor, voy a poner 1, que en este caso va a ser el primero, que dijimos es pi sobre 2, el primero, pi sobre 2, y le voy a sumar a ese ángulo de 90 grados, que es pi sobre 2, un múltiplo, y le voy a poner k por decir un múltiplo, de media vuelta. ¿Cuánto es media vuelta? Un ángulo de pi. ¿Está bien? Y digo, donde k es un número que pertenece a los enteros. Porque si bien yo le puedo agregar una media vuelta, 2 medias vueltas, 3 medias vueltas, también puedo girar en el sentido negativo, ¿está bien? También puedo girar en el sentido negativo y también encontraré ángulos que hacen que el coseno se me haga cero. Voy a poner k, que pertenece a los valores enteros. Los valores enteros se describen con la letra z, que ya la voy a encontrar, y ya está. ¿Se entiende? Donde el coseno es 0, habíamos dicho pi sobre 2, 3 medios de pi. Podríamos haber nombrado el menos pi sobre 2, el ángulo de menos 90 también es un ángulo donde el coseno se me hace 0, ¿está bien? Y para escribir de manera compacta ponemos uno de esos ángulos, yo puse el primero, pi sobre 2, y le agregamos múltiplos de media vuelta, por eso pongo k por pi, donde k es un número que pertenece a los enteros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces decimos h es continua para todos los x salvo para estos. ¿Está bien? H de x es continua para todos los x salvo los anteriores. Los que son muchos, que son infinitos, ¿está bien? Pero son una cantidad, son cortes, ¿está bien? Para todos los x anteriores. Profe, una preguntita. Si no, en algún parcial o evaluación nosotros contestamos así, ¿estaría bien tomada la respuesta? Así como decís vos, perdóname. Haciendo toda la explicación antes y después al último resolviéndola como usted hizo. Claro, uno siempre tiene que pensar si el que lee, ¿qué va a entender? Si uno escribe como respuesta solo por ejemplo, esto que está expuesto acá abajo, h es continua salvo para los x, y pone esta fórmula, suponte vos, es decir, no pone esto de que el coseno de x es 0, el que lee no sabe de dónde uno se valió para escribir esa respuesta, ¿está bien? O sea, si no pusiéramos esto, suponte vos, si no pusiéramos esta parte, si esto estuviera en gris y no lo hubiéramos puesto, ¿está bien? Entonces el que lee dice, mira, dice que es para estos x, que quiere excluir, pero no sabe en base a qué uno hace esa afirmación, ¿está bien? En cambio, si uno pone este dato de alguna manera, coseno de x igual a 0, y a continuación nombra algunos valores de x, entonces se entiende que el pensamiento vino por ese lado, por ubicar valores de x que anulan el coseno. ¿Se entiende?
Sí. Bien, estamos. Bueno, este conocimiento entonces estamos agregando ahora, pero por supuesto se usa para las funciones que ya hemos definido antes. ¿Está bien? Tenemos una manera consistente, si se quiere, o rápida, para ubicar a dónde son continuas las funciones y también para ubicar a dónde no lo son. ¿Está bien? Esto nos dará una herramienta. ¿Está? Bueno, estas propiedades y estas características las vamos a usar en el práctico, los ejercicios del práctico que nos quedan para cerrar este contenido. Les quiero compartir algunas de las propiedades que están mencionadas en el texto sobre las funciones continuas. Hay muchas propiedades, pero solo vamos a reparar en algunas de interés. Miren, la primera que figura aquí dice que si una función es continua en un valor x sub 0, eso implica, este símbolo opera en ese sentido, indica que esa función tiene límite en x que tiene x sub 0. ¿Está? Puede parecer obvio, ¿eh? Si la función es continua, seguro que tiene límite, estaría diciendo esta afirmación, que espero que para ustedes resulte muy natural. Ojo, porque la afirmación al revés no es cierta, ¿eh? Miren, si una función tiene límite, es decir, si yo lo miro de acá para el otro lado, si una función tiene límite, ¿uno puede decir que es continua en x sub 0? No, No. ¿Por qué no? y porque justamente en ese valor puede que tenga un entorno que sí tenga imagen, pero justo ese punto no. Bien, puede ser que la función no esté definida, ese sería el ejemplo que estás pensando, o podría ser que esté definida, pero que no sea igual al valor del límite, ¿está bien? Así que esta afirmación bien importante es que uno entienda que se cumple en este sentido, pero decimos no se cumple en el sentido inverso, ¿está bien? Este implica, con flecha de acá para allá, quiere decir, si esto pasa, entonces lo siguiente ocurre, ¿está bien? Lo que no debe ser interpretado al revés. Hay cosas que sí se cumplen para los dos lados, pero hay otras que no, ¿está bien? Estas cuestiones pasan en la matemática. Bien, otra afirmación dice que si una función es continua, ojo, en un intervalo cerrado, recuerden que para que sea continua en un intervalo cerrado, le pedimos que sea continua en cada uno de los del abierto, y en los extremos, en A y en B, solo le pedimos una continuidad lateral. En A le pedimos la continuidad por la derecha y en B le pedimos la continuidad por la izquierda. ¿Sí? Dice este enunciado: si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces, esta es la afirmación, está acotada en dicho intervalo. Esta idea de acotada, yo no sé si lo hemos charlado, no me acuerdo de que lo hayamos charlado en alguno de los teóricos, pero una función acotada sería una función que está metida o que se puede meter entre tal valor y tal valor. El ejemplo más claro de funciones acotadas son las funciones seno y coseno. Uno dice, yo puedo meterlas entre dos rectas, la recta que está en i igual a menos 1 y la recta que está en i igual a 1. Esa es una función acotada. ¿Sí? En cambio, la parábola, que sea de ramas hacia arriba, no se puede acotar porque está acotada por debajo, si es de vértice, de rama hacia arriba, pero no está acotada por encima, ¿está bien? La parábola se diría tiene cota inferior, pero no es acotada, ¿está bien? Si es de ramas hacia abajo, al revés, tiene cota superior, pero no es acotada, ¿está bien? Esta afirmación dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, no está diciendo en todo su dominio, en un intervalo cerrado, entonces en ese intervalo es acotada. Eso se enuncia diciendo que el módulo de la función se mantiene por debajo de algún valor m. Es decir, uno puede encontrar un valor de m para todo x de ese intervalo. Por ejemplo, para la función seno y coseno, el m sería 1. No solo para un intervalo cerrado, sino para todo el dominio, para todos los reales. Pero acá la afirmación no es para todo el dominio, sino para el intervalo AB. Si yo digo, tengo una función que es continua en este tramo AB, ella seguro que está acotada. Este es una cosa que parece obvia, pero es un elemento de prueba de otras afirmaciones y otros teóricos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pregunto yo. ¿Eso solo ocurre en los intervalos cerrados? Claro, en el abierto también va a ocurrir, ¿eh? Ah, no, claro, en el abierto no. Porque lo importante sería esto, suponte vos, yo no considerara, para que sea claro, bien la pregunta que haces,
Si uno considerara, por ejemplo, la función 1 sobre x, podría decir que es continua en un intervalo abierto, pero no podría nombrar, podría nombrar un intervalo cerrado como, por ejemplo, la 1 sobre x, voy a anotar antes que me olvide, la 1 sobre x, podríamos nombrar que hay un intervalo cerrado, el que está entre 1 y 10, suponte vos, que ahí es continuo. Eso está bárbaro. ¿Está bien? Y ahí va a ser acotada la función. Pero si yo llego a mencionar un intervalo abierto, por ejemplo, para la función 1 sobre x, un intervalo que comienza en el 0 y ahí está abierto, no lo pongo como formando parte, hasta el 10, por más que el otro extremo sea cerrado, ahí la función no puedo decir que es acotada, porque ya sabemos que cerca del 0 la función crece indefinidamente. Entonces ahí estaría la diferencia, en el interés de que la función esté acotada en un intervalo cerrado, porque en el abierto no me serviría de mucho. ¿Se entiende la diferencia de lo que estás preguntando, Valentín? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, y la última proposición que aparece aquí también puede resultar obvia. Dice, si una función es continua en un intervalo cerrado y la función tiene signos opuestos en sus extremos, es decir, por ejemplo, f evaluada en A me da positivo y f evaluada en B me da negativo. ¿Está bien? En un lado está por encima del eje y en el otro está por debajo del eje. ¿Está bien? Entonces dice, existe un valor intermedio, X, ese valor de C debía agregar ahí que está contenido en el intervalo AB, tal que la función se hace 0. ¿Está bien? Este enunciado aquí está puesto así simplemente, pero en los textos de matemáticas suele ser nombrado como el teorema de los ceros de Weierstrass. Me parece que es el matemático que nombraba Julio. ¿Está bien? Está diciendo eso, que si la función cambia el signo en algún intervalo, si cambia el signo de positivo a negativo, de negativo a positivo, seguro que entre medio, como la función es continua y va a cambiar de signo, en algún momento va a atravesar el eje X. Eso es lo que está diciendo, es casi intuitivo, ¿no? Y ese valor es el que llama C. El valor de C en el que atraviese el eje X, va a ser donde la función efectivamente va al 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la afirmación. Si yo estoy segura que la función es continua y el trazo es continuo, y voy a pasar de positivo a negativo o al revés, negativo a positivo, entonces seguro que hay un 0 para esa función. ¿Está bien? Y ese principio, que parece casi obvio, es el que se usa en muchos métodos numéricos para encontrar raíces, para hacer otros estudios de interés. ¿Queda claro estas propiedades que están enunciadas en nuestro texto? Sí, profe. Bueno, muy bien, vamos muy bien. La clase de hoy va a seguir así en esta onda. Me faltó esto. Bueno, vamos a mencionar, por último, una, si se quiere, clasificación de las discontinuidades. ¿Está bien? Dijimos que una función que no cumplía con alguno de los 3 requisitos en un punto, lo íbamos a nombrar como un punto de discontinuidad de la función. Pero nos interesa hacer una pormenorizada clasificación. Vamos a clasificar en 2 tipos de interés, las que llamaremos evitables, discontinuidades evitables, y las discontinuidades que llamaremos no evitables. Y ahora paso a contarles a cuáles llamaremos de una forma y de otra. Vamos a decir que una función tiene una discontinuidad evitable cuando tiene límite. Es decir, el primer requisito de existencia de límite finito se da. Ese requisito lo cumple. Pero no se cumple, por alguna razón, uno o dos de los que siguen. Lo importante es saber que tiene límite y puede ser que no coincide porque la función no está definida, o sea, no coincide con el valor de la función porque no está definida, o no coincide porque la función está definida y tiene otro número. Cualquier situación de esas dos, en la que el límite sí exista, lo vamos a nombrar como discontinuidad evitable. ¿Queda claro? La clasificación, ya vamos a ver un ejemplo, no muy difícil, pero esto que estamos enunciando parece transparente. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ese hecho va a ser crucial. Si el límite existe, me da finito, voy a decir, y después llego a la conclusión de que es una discontinuidad, voy a decir una discontinuidad evitable.
Y este grupo en realidad va a ser el de más interés. Las discontinuidades no son bienvenidas para el estudio del cálculo diferencial, pero este grupo todavía va a ser menos pesado o más amigable, porque vamos a decir que esas discontinuidades se pueden evitar por su nombre mismo o se pueden salvar. Esta era una palabra que no me acuerdo quién, no me sale el nombre, sí me acuerdo quién era quien lo mencionaba, esto de salvar las indeterminaciones que decía, ¿no? Vamos a usar esa palabra, salvar la indeterminación, salvar la discontinuidad, simplemente asignando a la función, es decir, dando a f de x sub 0 el valor de su límite. ¿Está bien? Ya vamos a pasar a ver un ejemplo para que esto quede más en claro. El ejemplo es de los convencionales, es el mismo que está en nuestro material. Habla de una función racional, cociente de dos polinomios, un polinomio de grado 2, arriba y un polinomio de grado 1, abajo, a la que por supuesto todos conoceremos y podemos decir no está definida en x igual a 3, así que ese punto ya va a ser un punto de discontinuidad, pero vamos a analizar si se trata de una discontinuidad de estas que estamos mencionando. Para eso conviene, ¿ves? Tener desagregados los tres requisitos. El primero lo asociamos con el cálculo del límite. Por supuesto que cuando hacemos tender x igual a 3, x igual a 3 es una raíz del numerador y también del denominador. Así que esto va a ser un 0 sobre 0 en principio, una indeterminación 0 sobre 0, pero que podremos evitar, salvar, como decíamos ya en el otro, o levantar, decíamos en las clases previas, simplemente escribiendo la factorización del numerador como diferencia de cuadrado, entonces escribiendo como x menos 3 por x más 3, eso nos permite la simplificación de ese factor 0 asociado con el término x menos 3, y este factor se nos va y simplemente nos queda el límite de una expresión lineal, x más 3, cuando x tiende a 3, por supuesto, ese número es 6. Candidato entonces por el que existe el límite a que llamemos a esta discontinuidad una discontinuidad evitable. Sin importar lo que viene a continuación, ya vamos a decir que la discontinuidad es evitable. En este caso particular decimos que la función o el f en x sub 0 no existe, porque la función evaluada en 3 es 0 sobre 0, entonces esto no está definido. No es que vamos a decir que esto es indeterminado, no, solamente lo decimos que es indeterminado cuando está en el medio del límite. Pero para la función, la división de 0 dividido 0 ya no existe. Decimos f en 3 no existe. Por supuesto, el requisito 3 de que se dé la igualdad es imposible de alcanzar porque f en 3 no existe. Bueno, por supuesto que, como adelantamos, vamos a decir que esta función tiene una discontinuidad en x igual a 3 denominada del tipo evitable. Si viéramos la gráfica de esta función, por supuesto que encontraríamos que es equivalente a la de la lineal x más 3, tiene que ver con esto, es equivalente a esa, salvo que tiene un agujerito acá, tiene que ver un blanco, ¿está bien? Entonces esto de salvar la indeterminación tiene que ver con darle una definición específica para x igual a 3, es decir, nuestra función original no está definida en 3. Tiene una singularidad evitable. Se puede salvar eso construyendo una nueva función. Esta que está acá en la llave es otra función, muy parecida a la original del ejemplo, porque tiene esta definición que es equivalente. Pero digo, esta definición si x no es 3. Pero cuando x valga 3, yo le doy el valor 6 acá, y eso completa la gráfica. Esta nueva función que está aquí tiene una gráfica que es continua. ¿Sí? Sería hasta casi acertado decir que esta función no se tendría que llamar como la del ejemplo original, se tendría que llamar h de x. Podríamos haber inclusive prestado atención a ese detalle. H de x no es la misma que antes, es una, pero esta se dice la función redefinida, que sí es continua, cosa que no era el ejemplo original. ¿Esto resulta claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Profe, o sea que para salvarlo, digamos, no solo tendríamos que, en este caso, resolver la indeterminación, sino que redefinir la función. Claro, si el objetivo fuera esa,
que redefinir la indeterminación, podríamos esta nueva definición. Ahora, si solo nos preguntaran, como consigna de un ejercicio, estoy pensando, de estudiar dónde esta función tiene una discontinuidad y clasificarla, si es una discontinuidad evitable, eso terminaría aquí, directamente con este cuadro que está. ¿Se entiende? Ahora, si me piden que en caso de ser evitable que yo redefina, entonces sí, tendría que escribir esta reformulación de la función original. ¿Responde eso, Atenea, a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Profe, Sí. una preguntita. ¿Este tipo de función evitable es la única que existe o hay más? No sé si me explico. No, esta función es la única que existe, eso es lo que yo entendí, no me queda claro, a ver si la amplias la pregunta. Lo que quise decir es que esto de evitable siempre se da en el límite, no sé si me explico. En el Bien. punto donde el límite no está definido, eso quiero decir. ¿Hay otro punto en el cual no esté definida la función que no tenga que ver con el límite? Ahí va. Dijimos, mira, en el enunciado dijimos, una discontinuidad se va a llamar evitable cuando el límite de la función existe. ¿Está bien? Pero no existe, no coincide con el valor de la función, sea porque los valores son distintos, de la función y el del límite, o porque no esté definido. ¿Está bien? Esas situaciones en las que el límite existe sin importar los otros dos requisitos como son, entonces vamos a llamar como discontinuidad evitable. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, me falta repasar la teoría. Gracias. Bien, bárbaro. Bueno, aquí estábamos. Me fui a ver si había alguien esperando para entrar en la clase, pero no hay. Vamos con un ejemplo, no, vamos a definir entonces ahora una discontinuidad del tipo no evitable. Por supuesto, va a estar asociada esta clasificación con la no existencia del límite. Si no es evitable, está la división es en dos, o es evitable o no lo es, ¿está bien? Entonces decimos, una discontinuidad no evitable cuando no hay límite, ya sea porque no existe alguno de los límites laterales o porque existiendo los límites laterales son distintos. Podríamos enunciarlo directamente así, diciendo, la función tiene una discontinuidad no evitable porque el límite no existe como valor finito, ¿está bien? Porque si me da infinito, también vamos a decir que es una discontinuidad no evitable. ¿Está bien? Ya sea que no existe el límite porque me da infinito, ya sea porque los límites laterales no sean iguales, o porque alguno de los límites laterales no exista. No importa la causa, todas esas causas que conducen a la situación de que el límite no existe como valor finito, van a ser asociadas con una singularidad del tipo no evitable. ¿Está bien? Y no va a importar tampoco si la función está definida o no está definida. ¿Está bien? Para la clasificación de no evitable, la definición de la función no importa, no trasciende. ¿Está bien? Este caso, de este tipo de discontinuidades, también se suelen llamar esenciales, porque no hay manera de redefinir la función para salvar la situación, como decíamos antes. Vamos a ver dos casos para hacer una subclasificación adicional. El primer caso es el caso típico de la función del ejemplo 1 sobre x menos 4. Por supuesto, ya todos sabrán que esa función en x igual a 4, donde se anula el denominador, no está definida, no va a ser continua, pero en el afán de clasificarla, cuando queremos calcular su límite, en el primer requisito, encontraríamos que este límite se convierte o se transforma en el límite de una expresión que es una constante arriba, dividida una expresión que se hace muy chica en el denominador, y esa situación de una constante dividida un número que se hace muy chico es lo que definimos como infinito. Esta situación, cuando el límite de la función, cuando x se arrima a ese valor en cuestión, me da infinito, no coincide con el requisito de que obtengamos un valor de L finito. Esta discontinuidad se va a llamar no evitable. Ya, con este primer requisito así, ya no evitable. Después le puedo agregar que la definición de f en 4 no existe, porque me queda 1 sobre 0, y recordar,
esto 1 sobre 0 acá no es infinito, porque infinito no es un número. No es un número infinito. Y f evaluada en 4 tiene que ser un número. O sea, a lo único que yo puedo ponerle el valor de infinito es a los límites. No se los puedo poner a las imágenes de las funciones. Bueno, este valor no existe. El tercer requisito, por supuesto, que no cuenta, no hay manera de que se cumpla. La gráfica de las funciones como esta, por supuesto que todos se dan cuenta que no hay manera de trazarla en un solo trazo así sin saltar. Y agregamos a la idea de que es una discontinuidad no evitable, suele decirse que esta tiene una discontinuidad no evitable infinita, porque el salto que hay que dar en ese trazo que se corta, el salto que hay que dar es infinito. ¿Está bien? Es cuando uno viene de acá, hace este salto, salta un salto infinito, como si estuvieran midiendo la amplitud de ese salto. Este sería la subclasificación de discontinuidad no evitable de salto infinito. Por supuesto, habrá discontinuidades no evitables de salto finito. Ya saben ustedes que se viene eso. El ejemplo que presenta el material es una función definida por partes. El dominio está entre el x igual a 0 y el x igual a 4, pero particiona la definición, vale 2 para los reales entre el 0 y el 1, inclusive el 1, vale 4 para los reales entre el 1 y el 2, incluyendo el 2, vale 6 para los reales entre el 2 y el 3, y vale 8 para el último conjunto, intervalo que comienza en el 3 sin incluirlo y llega hasta el 4, incluyéndolo. La gráfica de esta función, por supuesto, presenta estos valores constantes, el valor constante 2 para el primer subintervalo, el valor constante 4, 6 y 8. Por supuesto, todos van a coincidir en que en estos valores, el 1, el 2, el 3, la función no tiene un límite, porque si pensáramos en los límites laterales no habría coincidencia para cada uno de estos valores. Entonces uno dice en 1, en 2 y en 3 no hay límite porque los límites laterales son distintos. Entonces esto encaja también con la definición de discontinuidad no evitable, como ya habíamos anticipado, pero uno dirá que aquí los saltos son finitos. ¿Está bien? Nada más que para una subclasificación. Esto de todos modos no es redefinible, no hay manera de redefinirlo para hacerla continua. ¿Está bien? Alguna vez podría decir, bueno, hago una raya acá, una raya vertical para hacer este trazo continuo, pero eso no definiría una función, porque para el valor 1 no tendríamos una única imagen, sino tendríamos todo el segmento vertical, y eso no define, por supuesto, no cumple con una de las condiciones de función. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque creo que no hay más nada para agregar sobre este contenido. No, profe, perfecto. Bien, ahí está. Aarón era el que hablaba de salvar la indeterminación los otros días. Me había ido su nombre. Bien, bueno, si está entendido, si no hay otra pregunta, podemos cerrar acá la parte de la teoría. Tengo que hacer entonces la salvedad para los estudiantes de energías renovables, que como el profe Paicio no va a estar, en el día de hoy voy a estar yo ocupándome de esta parte del práctico. Tenemos unos pocos ejercicios para compartir, pero es necesario que lo hagamos para que podamos cerrar con el trabajo práctico número 4. ¿está bien? Así que el link por el que vamos a seguir trabajando para los estudiantes de energías renovables va a ser este mismo. ¿está bien? Vamos a irnos por 15 minutos, 15, 20 minutos, y vamos a empezar a las 15:30 en este mismo espacio. ¿está bien? Los estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones no se van y se unen al link de Ezequiel, que los va a estar esperando desde las 15:30. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la fecha del primer parcial para telecomunicaciones? Bueno, en principio la fecha que habíamos tentado era la del día 28 de mayo, pero estamos haciendo algunos ajustes, porque para nosotros es imprescindible que el parcial sea presencial para que podamos proponerles después la posibilidad de promocionarlo.
El año pasado no pudimos hacer parciales presenciales y los estudiantes que les fue bien solo lograron regularizar la materia. Y entonces después les faltaba rendir. Queremos este año darles la oportunidad de promocionar, pero para eso necesitamos que sean presenciales. No hay posibilidades de que hagamos un parcial presencial para los 340 estudiantes que están anotados en cálculo 1 en un mismo día y en un mismo momento. Nos dirían que no de una. Así que lo que estamos proponiendo, para ver si tenemos alguna posibilidad, es que hagamos escalonado, algunos a la mañana, otros a la tarde, en un solo día, en 2 días, ya vamos a ver cómo logramos mediar eso. Así que esa fecha del 28, solo por el momento, es tentativa, ¿se entiende? Perfecto. Bien, pero va por ahí. Si no se logra, también queda por el 28. Es que si no se logra, la modalidad no está definida. La modalidad del año pasado fue que para regularizar tenían que hacer unos trabajitos y entregarlos. Tenían que hacer 3 trabajitos. ¿Está bien? Y eran en grupos y entonces había una fecha, había un tiempo para hacer una presentación, una presentación intermedia. ¿Está bien? Profe, ¿Se entiende? Sí. le hago una consulta. La clase pasada de funciones continuas que dio Julio no está subida. Sí, yo también me di cuenta de lo mismo. Le reclaman puede ser que le reclamen en el Classroom al profe Julio y que lo suba, por favor. Dale, vamos al libro de quejas. Se le debe haber pasado por alto, ¿está bien? Pero está bien que se lo recordemos al profe Julio. En el Classroom de telecomunicaciones sí está. No sé si está en... No me digan, ¿seguro? Bueno, entonces reclámenselo en el otro porque se les olvidó. No tiene nada en contra de ese grupo. Dale. La fecha del parcial de cálculo 1 está definida el mismo para todas las carreras, ¿está bien? Por una pregunta que aparece en el chat. Para todas está definido para el 28 de mayo, ¿está bien? Con la misma problemática de presencialidad para todas las carreras. No, me equivoqué, está subida la presentación, no la clase. Me parecía. Bueno, dale. Entonces sí le reclaman, puede ser en las dos, le reclama uno, ya va a alcanzar para que Julio se dé cuenta que se olvidó. ¿Me faltó cortar la grabación? ¿Qué cosa? Mire, le estoy